Hola, buen día. El día de hoy, dentro de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el programa de anatomía de segundo semestre, veremos el tema de anatomía del tórax. Yo soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la Facultad de Medicina, y el día de hoy iniciamos con el tema anatomía de tórax, correspondiente a la primera unidad del temario de nuestra asignatura. Y vamos a ver como primer tema, visión general de la pared torácica, como segundo tema, esqueleto de la pared torácica, como tercer tema, aperturas torácicas, cuarto tema, articulaciones de la pared torácica y quinto tema, movimientos de la pared torácica. Cuando hablamos del tema número uno, que es visión general de la pared torácica, tenemos en cuenta revisar la anatomía de la superficie y dentro de ella tenemos puntos de referencia claves que son importantes en la descripción anatómica. Como primer punto tenemos la escotadura yugular, la cual es el sitio que marca el nivel de la segunda vértebra torácica. El ángulo esternal, que es otro punto de referencia importante, o también conocido como ángulo de Lewis, es la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Este es un sitio que nos sirve como línea de separación entre el mediastino superior y el mediastino inferior. Y también es lugar de articulación del segundo par de costillas. Y en clínica, este punto es importante como punto de referencia para contar los espacios intercostales. En el caso de los hombres, vamos a encontrar que los pezones van a ser un punto de referencia que nos van a marcar el dermatoma número 4 del el dermatoma T4, perdón, y en el lado derecho, la altura aproximada de lo que es la inserción de la cúpula diafragmática, es decir, hasta ese nivel llega la cúpula diafragmática en el caso de los hombres. Otro punto de referencia importante sería la apófisis sifoides, que esta pues representa la extensión inferior de lo que es el hueso esternón y que obviamente es un punto de inserción anterior de lo que es el diafragma. Entonces, estos sitios eh, o puntos de referencia claves son importantes contemplarlos en nuestra anatomía de superficie de lo que es el tórax. Cuando hablamos de la visión general de la pared torácica, pues tendríamos que tocar el tema de la propia cavidad torácica en sí. Y si nosotros observamos la cavidad torácica, pues tiene la forma de un cono truncado, es decir, es más estrecha superiormente y con una circunferencia aumentada en la parte inferior. Su pared es básicamente delgada y tan gruesa pues como el esqueleto mismo. La caja torácica, o también conocida como parrilla costal, está formada por las costillas, los cartílagos costales y sostenida por el esternón y las vértebras torácicas. Ahí encontramos también el diafragma torácico, que está profundamente imaginado inferiormente, es decir, tiene la forma de una bóveda que está empujada hacia arriba por las vísceras abdominales. Esta cavidad torácica se encuentra dividida en tres espacios. Un espacio central, que lo conocemos como también espacio mediastínico, que va a albergar al corazón y los grandes vasos, y dos espacios laterales que van a ser pues el reservorio de las cavidades pulmonares en sí. En esta imagen que aparece en el lado izquierdo podemos observar pues una radiografía de tórax anteroposterior en la que observamos pues lo que acabamos de describir de la cavidad torácica, ¿verdad? De la propia conformación osteocartilaginosa de la pared y que conforma una cavidad en donde albergamos, pues como decíamos, una parte mediastínica con el corazón y los grandes vasos y dos partes laterales que corresponden a las cavidades pulmonares. Entonces, pues en esta imagen radiográfica podemos corroborar lo que acabamos de describir.
Cuando hablamos de la pared torácica, pues podemos decir que está constituida por músculos intercostales, fascias, pues el propio dorso, el tejido subcutáneo, que en el caso de los hombres y las mujeres incluye las mamas, y obviamente la piel. Su función principal pues va a ser sobre todo la protección de los órganos vitales del tórax y abdomen frente a las fuerzas externas, y que obviamente nos va a permitir estas fuerzas que generalmente son negativas internas, pues son generadas por el retroceso elástico de los pulmones y sobre todo por la inspiración. En esta pared torácica encontramos la inserción de los miembros superiores y además tienen la función de sostener el peso de los mismos. En esta pared torácica encontramos la inserción de múltiples músculos que mantienen la posición sobre todo de los miembros superiores, así como los músculos del abdomen, del cuello, del dorso y de la respiración. Cuando hablamos del esqueleto de la pared torácica como tema 1, como tema 2 de los temas que vamos a tocar el día de hoy, pues hablamos que el esqueleto está constituido pues por una caja osteocartilaginosa que protege, como les decía, las vísceras torácicas y algunos órganos intraabdominales. Esto va a estar constituido por 12 pares de costillas y cartílagos costales asociados, 12 pares de vértebras torácicas con discos intervertebrales interpuestos y obviamente el esternón. Cuando hablamos de las costillas, pues podemos decir que hay 3 tipos de costillas y se clasifican en típicas y atípicas. Las costillas verdaderas o vértebrocostales son de la costilla número 1 a la número 7 o de la primera a la séptima. Estas se unen directamente al esternón mediante sus propios cartílagos costales. Tenemos las costillas falsas o vértebrocondrales. Aquí encontramos la octava, la novena y normalmente la décima. Estas tienen cartílagos que se unen a la costilla inmediatamente superior a ella y su conexión con el esternón es de manera indirecta. Por último, tenemos las costillas flotantes. Estas costillas pues son libres y generalmente son la 11ª y la 12ª y en algunas ocasiones la 10ª. Estas van a tener cartílagos rudimentarios que nunca conectan ni directa ni indirectamente con el esternón y obviamente pues terminan en la musculatura posterior del abdomen. Cuando hablamos del esqueleto de la pared torácica, pues también hablamos de la cintura escapular, la cual pues está formada por la clavícula y la escápula y forman lo que es la cintura escapular. En esta imagen podemos ver la relación entre el esqueleto torácico o axial y el miembro superior o apendicular. En la imagen podemos ver una línea roja punteada, la cual indica la posición del diafragma. En esta flecha podemos observar lo que correspondería pues a la cintura escapular, sobre todo pues de la mitad izquierda de lo que es el esqueleto de la pared torácica. Bueno, pero cuando hablamos del esqueleto de la pared torácica, pues vamos a encontrar las costillas típicas, las cuales son de la 3ª a la 9ª costilla, y estas tienen una conformación que podemos describir iniciando por lo que es la cabeza de la costilla, que tiene forma de cuña y que está separada por una cresta, la cresta de la cabeza, y esta es una de lo que es las 2 carillas articulares que tiene la propia cabeza, pues están separadas por esta cresta que les comento, y una de las carillas se articula con su vértebra numéricamente correspondiente, es decir, la 6ª costilla, pues con
se va a articular con esta carilla. Y la otra carilla se va a articular con la vértebra inmediata superior. Entonces, la costilla, estas costillas típicas tienen, pues como les decía, una cabeza en forma de cuña, pero también un cuello que va a conectar la cabeza con el cuerpo a nivel del tubérculo. El tubérculo es es el sitio de unión entre el cuello y el cuerpo. Tiene una porción articular lisa para articularse con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente y también una porción no articular que generalmente es rugosa y que nos sirve para la inserción del ligamento costotransverso. En esta imagen podemos observar una sección media de lo que es el cuerpo de la costilla, en donde se identifica lo que es el hueso compacto de la periferia y la parte central que corresponde a la médula ósea donde se encuentra el tejido hematopoyético. Ok, entonces el cuerpo de la costilla lo podemos observar en esta imagen, pues generalmente es delgado, es plano y es curvo, y especialmente en el ángulo costal vamos a encontrar un límite lateral de la inserción de los músculos profundos del dorso. En la superficie interna vamos a encontrar un área cóncava que lo conocemos como el surco de la costilla, y este pues es paralelo a lo que es el borde. Y este surco nos va a permitir pues darle protección al nervio y a los vasos intercostales. Las costillas típicas, la cabeza se va a articular con los dos cuerpos vertebrales adyacentes, como les había comentado, y el disco intervertebral que se encuentra en la parte intervertebral. La articulación costotransversa, es decir, la articulación en la cual el tubérculo de la costilla se articula con el proceso transverso de la vértebra, pues esa la vamos a encontrar en esta imagen, en esta parte. La costilla generalmente se va a mover, se va a elevar o bien va a descender alrededor de su eje, el cual pues va a atravesar la cabeza y lo que es el cuello costal. Esto nos va a permitir pues hacer durante la inspiración y la expiración pues movimientos de lo que es la parrilla costal. Continuando con el esqueleto de la pared torácica, hablaremos obviamente de lo que es las costillas atípicas, y las cuales corresponderían a la primera, la segunda y de la 10ª a la 12ª. Como primero punto hablaríamos de la primer costilla, la cual se diferencia entre ellas por varias características. Generalmente pues es más ancha, es más pues curvada y casi horizontal, tiene una cara articular única para la vértebra T1 y pues dos surcos que generalmente van a ser los surcos que van a albergar el paso de los vasos subclavios, tanto la arteria como la vena, y separados por una cresta, que esta es una cresta y un tubérculo. Esta cresta y el tubérculo, pues, sobre todo van a dar la inserción del músculo escaleno anterior. La segunda costilla la encontramos, es un poco más delgada, menos curva y sobre todo, pues, mucho más larga. Tiene una cabeza, tiene dos carillas articulares para los cuerpos de las vértebras T1 y T2, y su característica más típica es que tiene un área rugosa también para la inserción del músculo serrato anterior. Se le conoce como tuberosidad del serrato anterior. Ok, y esta tuberosidad pues es el origen parcial del músculo serrato anterior.
Las costillas atípicas décima y doceava, décima, onceava y doceava, pues van a tener, al igual que la primera, tienen una sola carilla articular, y se articulan pues con la vértebra correspondiente. Las costillas onceava y doceava, pues generalmente son cortas y no presentan ni cuellos ni tubérculos. Dentro del esqueleto de la pared torácica hablaremos también de otra parte importante del mismo, que serían los cartílagos costales. Los cartílagos costales prolongan las costillas anteriormente y ayudan a la propia elasticidad de la pared torácica. La longitud de los cartílagos costales es creciente en los 7 primeros cartílagos y se insertan de manera independiente en el esternón. Los cartílagos costales del octavo, noveno y décimo se articulan con los cartílagos costales justo por encima de ellos, formando lo que sería el arco costal cartilaginoso, lo que sería esta parte, ¿sí? El arco costal cartilaginoso. Que pues este es un cartílago costal que es largo y continuo. Ok, los cartílagos costales onceavo y doceavo forman pues como una especie de bulbos sobre las extremidades anteriores de las costillas y no se articulan en ningún hueso o cartílago. Los cartílagos costales de la primera a la décima se fijan su extremo anterior de la costilla al propio esternón. Continuando con el esqueleto de la pared torácica, pues decimos que los espacios intercostales pues van a existir y nos van a separar a las costillas y obviamente y sus cartílagos costales entre sí. Se van a denominar de acuerdo con la costilla que forma el borde superior del espacio. Existen 11 espacios intercostales y obviamente 11 nervios intercostales, los cuales, como veíamos, pues circulan por la parte interna de la costilla en el surco propio para la protección de los mismos. En el caso de el espacio situado por debajo de la doceava costilla se denomina espacio subcostal, ya que los 11 espacios intercostales previos pues albergan a los 11 nervios intercostales y se llaman espacios intercostales, ¿verdad? El espacio situado por debajo de la doceava pues se va a denominar espacio subcostal y pues también va a dar o va a albergar al ramo anterior del nervio espinal, que sería el T12, y el nervio subcostal. Continuando con el esqueleto de la pared torácica, hablaremos de las vértebras torácicas. La mayoría de las vértebras torácicas van a ser típicas, generalmente son independientes, tienen un cuerpo, tienen un arco vertebral y obviamente tienen 7 procesos para uniones musculares y articulares. Van a contar con 2 fositas costales, o también llamadas hemicarillas, que son bilaterales en los cuerpos vertebrales, y dos superiores y 2 inferiores para articularse con las cabezas de las costillas. Las fositas costales en sus procesos transversos pues también sirven para articularse con los tubérculos de las costillas, excepto en las 2 o 3 vértebras torácicas inferiores. Estas van a contar con procesos espinosos pues largos e inclinados. Las fositas costales superiores e inferiores pues son pequeñas hemicarillas con superficies planas en los cuerpos de las vértebras torácicas, generalmente de la T2 hasta la T9. Se disponen en pares y van a estar flanqueando lo que sería el disco intervertebral interpuesto entre ellas. Y obviamente que entre estas 2 hemicarillas forman una fosa única para recibir
la cabeza de la costilla identificada de la vértebra inferior. Las vértebras torácicas atípicas tienen fositas costales completas en lugar de hemicarillas. La vértebra torácica T1 se articula solo con la primer costilla. Aquí en este caso no hay hemicarillas por encima de la vértebra cervical séptima. La vértebra torácica 10 tiene un único par bilateral de fositas costales para lo que es el cuerpo y el pedículo. Y la vértebra torácica 11 y 12 tienen un único par de fositas costales enteras en sus pedículos. Los procesos espinosos se proyectan desde lo que son los arcos vertebrales y estos son largos e inclinados y estos nos van a permitir solaparse de alguna manera con la vértebra inferior. Evitan que objetos punzocortantes, como en el caso de un cuchillo, entren a lo que sería el conducto vertebral y lesionen la médula espinal. Continuando con el esqueleto de la pared torácica, tenemos al esternón, o la parte anterior de la misma, y este pues va a ser un hueso alargado en sentido vertical. Tiene la forma, pues prácticamente va a ser la parte central de la porción anterior de lo que sería la caja torácica. Va a constar de 3 porciones, que sería el manubrio, el cuerpo y lo que es el proceso sifoides. En adolescentes y adultos jóvenes, las tres partes están unidas por articulaciones cartilaginosas del tipo de la sincondrosis y que estas en edad adulta se van a fusionar. El manubrio del esternón es un hueso de forma trapezoidal. Es obviamente la porción más ancha y gruesa del esternón, es la más ancha y gruesa. Y su borde superior tiene una parte central cóncava que conocemos como incisura yugular o incisura supraesternal. En su borde posterior tiene una parte central cóncava, la cual se va a conocer como incisura clavicular o incisura supraesternal. La incisura yugular tiene una parte central que se acentúa por los extremos mediales de lo que serían las clavículas. Las clavículas se van a articular. Las clavículas se articulan con las incisuras claviculares formando lo que es la articulación externo-clavicular. Inferior y lateral a la incisura clavicular vamos a encontrar lo que es la articulación de la primer costilla con el manubrio y esta está fuertemente unida al borde lateral de lo que es el manubrio y aquí va a formar una articulación que es conocida como sincondrosis de la primer costilla en esta parte. El manubrio y el cuerpo del esternón se hallan en planos diferentes. Si nosotros los vemos en esta imagen, pues encontramos que este tiene una inclinación y un plano diferente a lo que es el cuerpo. En este sitio de unión, en esta parte, vemos que la articulación manubrio-esternal está formando una proyección conocida como ángulo de Lewis, que si nosotros lo proyectamos en la columna vertebral, pues nos va a dar a nivel de la torácica 5.
el ángulo de Lewis nos proyecta de esta manera en la vértebra torácica 5. Continuando con el cuerpo del esternón, esta es la parte más del hueso, pues más larga y más estrecha y sobre todo más delgada que lo que sería el propio manubrio. El cuerpo es mucho más largo y delgado y estrecho. Se encuentra localizado entre la vértebra T5 y la T9. Si nosotros lo vemos en esta imagen, el cuerpo lo encontramos ubicado entre T5 y T9. En los jóvenes, el cuerpo del esternón son visibles cuatro esternebras, ¿verdad? Que las vemos en esta parte, y que son segmentos primordiales del esternón y que están unidas por las articulaciones tipo sincondrosis esternales. Estas empiezan a fusionarse desde el extremo inferior entre la pubertad y obviamente que pues, representa la pubertad, pues la madurez sexual. Y más o menos a los 25 años de edad, pues ya se encuentran ya fusionadas. En los adultos, la superficie anterior de lo que es el cuerpo del esternón es casi plana y está marcada por unas crestas transversas o transversales que representan las líneas de unión o sinostosis de las cuatro esternebras originales que estaban separadas y que posteriormente ya en la adultez pues se fusionaron. La última parte o más pequeña de lo que es el esternón pues es el proceso sifoides o apéndice sifoides. Es la porción pues más pequeñita y variable, es alargada y delgada. Su extremo inferior se encuentra más o menos a la altura, si lo vemos en esta imagen, a la altura de T10. Puede ser su forma, la forma de la punta puede ser de manera roma, puede ser bífide, es decir, tener dos puntas, puede ser curvado o estar desviado hacia algún lado, derecha o izquierda, o anteriormente, es decir, hacia el frente y arriba. En los jóvenes, pues resulta ser pues cartilaginoso. En mayores de 40 años está más o menos osificado y en los ancianos puede estar fusionado al cuerpo y es un punto de referencia de lo que sería el plano medio. Su unión con el cuerpo, pues es la articulación sifoesternal y señala el límite inferior de la parte más central de la cavidad torácica. Esta unión es la localización del ángulo infraesternal o también llamado ángulo subcostal y está formado por los arcos costales derecho e izquierdo y es un marcador también de la línea media para el límite superior de lo que es el hígado y el centro tendinoso de lo que es el diafragma y el borde inferior del corazón. En esta imagen podemos ver lo que es el ángulo infraesternal o también llamado subcostal, que está formado por los arcos costales tanto derecho como izquierdo. Entonces, esta es la parte que corresponde al ángulo infraesternal. Como siguiente tema tenemos lo que corresponde al tema 3, que tocaremos el día de hoy, que son las aperturas torácicas. Dentro de sus generalidades, pues hablamos de que la caja torácica pues es una pared periférica completa, está abierta, como les había ya comentado inicialmente, de manera superior y inferiormente, tiene apertura superior e inferior. La apertura superior, que es la apertura torácica superior, es más pequeña y esta va a permitir la comunicación de lo que es pues la caja torácica con el cuello y con los miembros superiores. La apertura torácica inferior pues es mucho más grande, proporciona lo que es el origen del diafragma, es similar a lo que es un anillo que cierra completamente la apertura y el desplazamiento diafragmático pues va a controlar el volumen y la presión interna de la propia cavidad torácica, proporcionando con esto la base para lo que es la respiración.
Hablando de la apertura torácica superior propiamente dicha, pues de ella podemos comentar que esta apertura torácica superior u orificio torácico es un orificio que está limitado posteriormente pues por la vértebra T1, anteriormente pues por el borde superior de lo que es el manubrio y lateralmente por el primer par de costillas. Las estructuras que pasan por esta apertura torácica superior pues son en orden la tráquea, el esófago, los nervios y vasos que van de la cabeza al cuello y sobre todo los que van a los miembros superiores. La apertura tiene la forma de un riñón, es una descripción anatómica, se parece a la forma de un riñón y mide aproximadamente 6.5 centímetros antero-posteriormente, 6.5 centímetros y más o menos 11 centímetros transversalmente. Debido al oblicuo de las primeras costillas, pues se va a inclinar antero-inferiormente, es decir, está dirigida de atrás hacia adelante y antero-inferiormente. En relación a la apertura torácica inferior, pues podemos decir que está limitada posteriormente por lo que correspondería a la 12ª vértebra torácica, posterolateralmente por lo que serían los, posterolateralmente por los pares de las costillas que serían la 11ª y la 12ª. Anterolateralmente, por lo que correspondería pues a lo que son la unión de los cartílagos costales de la 7ª a la 10ª, formando lo que es el propio arco costal. Anteriormente, pues estaría limitada por lo que es la articulación sifoesternal. Esta apertura torácica inferior, pues es mucho más espaciosa que la superior. Tiene un contorno, pues como podemos ver aquí en la imagen, pues irregular. Y al cerrarse la apertura de lo que corresponde al diafragma, pues nos va a separar la cavidad torácica de lo que vendría siendo la cavidad abdominal. Y esto pues obviamente la separaría pues por completo con la presencia de lo que es el músculo diafragma. A continuación hablaremos del tema 4, que es articulaciones de la pared torácica. Y las primeras que tocaremos son las articulaciones costovertebrales, es decir, de las costillas con las vértebras. Una costilla típica se va a articular posteriormente con lo que es pues la columna vertebral mediante dos articulaciones, lo que es la articulación de la cabeza y la articulación costotransversa. Entonces, la cresta que encontramos aquí en esta imagen agrandada y seccionada de lo que es la articulación de la cabeza de la costilla, vamos a decir que la articulación de la cabeza se va a unir a través de la cresta de la cabeza de la costilla, que la encontramos a este nivel, con lo que sería el disco intervertebral a través de un ligamento que se llama ligamento interarticular de la cabeza de la costilla y va a dividir lo que es el espacio articular en dos cavidades sinoviales, una superior y obviamente una inferior. La membrana fibrosa que cubre la cápsula articular es más fuerte anteriormente, formando lo que sería el ligamento radiado de la cabeza costal, el cual se abre desde la cabeza costal hasta los lados, se va a abrir de la cabeza hacia los lados de los cuerpos de las dos vértebras. Hablando de las articulaciones de la pared torácica, tenemos a las articulaciones costotransversas, es decir, la articulación de la costilla con las apófisis transversas de las vértebras.
Entonces, en estas vamos a encontrar un ligamento costotransverso que pasa desde el cuello de la costilla a lo que es el proceso transverso, es decir, en esta parte, el ligamento cuerpo de la costilla hacia lo que es el proceso transverso. El ligamento costotransverso lateral lo vamos a encontrar en este lugar y pasa desde lo que es el tubérculo de la costilla hasta el vértice del proceso transverso, fortaleciendo las caras tanto anterior y posterior de la articulación. Luego tenemos el ligamento costotransverso superior, que lo podemos ver en esta parte. Es una banda ancha que une lo que es la cresta del cuello de la costilla al proceso transverso a ella. La apertura que se forma entre el ligamento y la vértebra, esta apertura que vemos aquí y aquí abajo, nos va a permitir el paso de lo que sería el nervio espinal y la arteria intercostal. Entonces, aquí lo vamos a observar. El ligamento costotransverso superior se puede dividir en un ligamento costotransverso fuerte y un ligamento superior y un ligamento costotransverso inferior débil. Las superficies articulares de los tubérculos de las costillas sería esta parte, la superficie articular de los tubérculos de las costillas, sobre todo de las 6 primeras, tienen una forma convexa y van a encajar en lo que es la parte cóncava de los procesos transversos. Esto como resultado nos va a producir una rotación de lo que sería el eje transversal de lo que serían las costillas sobre los procesos transversos, produciendo un movimiento que nos va a generar una elevación y un descenso de lo que serían las costillas junto con el esternón en un plano sagital. Y esto, si lo comparamos, pues es muy similar al movimiento de una palanca de bomba de agua, es decir, vamos a tener una elevación en el sentido de su eje transversal, produciendo un movimiento pues de elevación y descenso. En el caso de las superficies articulares que son planas en los tubérculos y en los procesos transversos de las costillas séptima a la décima, en este tipo de articulación va a permitir el deslizamiento produciendo lo que es una elevación y un descenso de las porciones más laterales de estas costillas en un plano más transversal. Y esto es conocido como movimiento en asa de cubo o bien movimiento en asa de balde. En las articulaciones de la pared torácica también tenemos lo que es la articulación esternocostal. Las articulaciones esternocostales, sobre todo en el primer par de cartílagos costales, pues se van a articular con lo que es el manubrio por una fina y densa lámina de fibrocartílago que está fuertemente adherido entre lo que es el cartílago y el manubrio, y esta va a representar pues una sincondrosis, un tipo de articulación llamada sincondrosis de la primer costilla. Los pares de cartílagos de la segunda a la séptima se van a articular con el esternón a través de articulaciones sinoviales con superficies fibrocartilaginosas en ambas caras condrales y esternales, permitiendo pues el movimiento durante la respiración. Las débiles cápsulas articulares de estas articulaciones se espesan anterior y posteriormente sobre lo que es el esternón para formar el ligamento esternocostal radiado, que serían pues prácticamente lo que vemos aquí en la figura.
Estos se continúan con bandas finas y anchas que pasan de los cartílagos costales hasta las superficies anterior y posterior de lo que es el propio esternón, formando una cubierta que es muy similar a lo que es el fieltro, y pues que van a cubrir en su totalidad este hueso. Y por último, para terminar con este tema, hablaremos del punto número 5, que son los movimientos de la pared torácica. Como ya hemos venido observando, el tórax se va a expandir durante la inspiración forzada en la medida que se van a elevar las costillas. Entonces hay una expansión de la caja torácica. El tórax se va a estrechar durante la expiración a medida que descienden las costillas hacia abajo. El movimiento principal de la inspiración, ya sea en reposo o forzada, pues esto va a permitir que el diafragma se contraiga y que aumente el diámetro vertical de la cavidad torácica, es decir, va a aumentar su diámetro vertical. Y cuando el diafragma se relaja, pues entonces se van a descomprimir las vísceras abdominales, va a empujar el diafragma hacia arriba y se va a reducir el diámetro vertical para lo que se conoce como la expiración.